Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar comienzo a la reunión. Bienvenidos a la casa del Señor. Y en esta mañana quería compartirles una palabra que está en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 33, que dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Y cuando leía esta palabra pensaba, ¿cuál es la voz que escuchamos en nuestro día a día? ¿O cuáles son las voces que escuchamos? Si son nuestros propios pensamientos o si realmente es la voz de Dios. Porque cuando escuchamos nuestros pensamientos nos generan inseguridades, incertidumbres, nos ponemos nerviosos, más allá de la circunstancia que estemos pasando, generan en nosotros cosas que nos hacen sentir mal, que intoxican nuestro cuerpo y también nuestros pensamientos. Pero cuando escuchamos la voz de Dios, nos trae paz a nuestro corazón, como dice la palabra, podemos vivir tranquilo y no temer del mal, más allá de lo que estemos atravesando. Por eso en esta mañana les invito a que preparemos nuestros oídos, que estemos atentos a la voz de Dios, que podamos realmente escuchar esa voz que quita todo temor, todo miedo, toda ansiedad, y podamos vivir confiadamente sabiendo que Él tiene el control y que la única voz que va a hacernos estar confiados es la voz de Dios. Los invito a que juntos oremos y demos gracias al Padre en esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar, por darnos, Señor, tu paz, tu serenidad, tu confianza. Tu palabra dice que podemos vivir confiadamente en ti, que podemos vivir tranquilos y que podemos, Señor, no tener temor más allá de la circunstancia que estemos atravesando. En esta mañana te damos, Señor, a ti toda la gloria, toda la honra. Señor, te invitamos a que habites en este lugar, que tu Espíritu Santo, Señor, nos acompañe en esta reunión. A ti te damos, Señor, toda la alabanza, que podamos abrir nuestra boca, Señor, en esta mañana y darte todo lo mejor. Tu palabra dice que debemos adorarte en espíritu y en verdad. Y en esta mañana nos preparamos, Señor, juntos, unidos, para que nuestra adoración sea la mejor. Para que podamos dejar de escuchar esa voz que nos atormenta, que nos da incertidumbres, y que en este tiempo, Señor, y en esta mañana escuchemos tu voz, que es la única que trae calma, seguridad, confianza, Señor, a nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos, te honramos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, porque eres el único de recibir toda la honra, toda la alabanza y nuestra mejor adoración en esta mañana. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por nuestras vidas. Bendice, Señor, las familias. Señor, en esta mañana, bendice nuestras vidas. Y nos preparamos, Señor, para estar atento a tu voz en esta hora, en este tiempo, Señor, para que seamos permeables, para recibir tu voz, tu palabra, y podamos ponerla por práctica cada día, en cada situación y en cada momento. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y a ti te damos toda la gloria y toda la honra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bendito tu nombre, Mejor es un día la casa de Dios, no lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó.
en la casa de Dios. Alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, ya alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. En los valles exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto exaltamos al que reina para siempre. Oh, 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 oh. Subamos a adorar en el monte de Sión. Es el gozo de toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Oh, 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 es el gozo de toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Oh, 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 oh.
de alabanza. En las costas de los mares levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto exaltamos al que reina para siempre. Oh, 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 Gloria a Dios, fuerte sí es para el Señor. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me da. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. No voy a vivir por lo que veo, no voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. En tu nombre, Jesús. No voy a vivir por lo que veo, no voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo
Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. De Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Sí, El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz, Santo.
ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, oh Señor, oh te adoramos. Hay una palabra, no me gusta decir magia, una palabra especial, que es gracias, que es gratitud, que abre puertas, ¿no? Que abre puertas espirituales, abre puertas humanas. Y qué mejor que darle las gracias a Dios, ¿no? Porque estamos vivos, estamos sanos, estamos con todas nuestras facultades mentales y también tenemos una vida interior. ¿Sabe qué importante es tener una vida interior encauzada en Jesús? Yo estoy en contacto con personas que no creen en Dios, ¿no? Y que tienen otras creencias, como el budismo, por ejemplo. Y yo digo, sin hablar o desprestigiar, qué vulnerable que es la persona no teniendo una roca donde pararse, ¿no? Porque Jesús es la roca, Jesús es, a través de su Espíritu Santo, es la guía, es la paz del Señor. O sea que siempre todo tiene que estar ahí puesto en Jesús, tu corazón en Jesús. Y hoy vamos a darle las gracias con esta canción preciosa y porque Él nos ha dado todo. Si podés cerrar los ojos y cantarle a Él de todo tu corazón. Quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y
es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Dios les bendiga, mis hermanos. Tomen su asiento, por favor. Muy bienvenidos a la casa del Señor en este día. Quiero compartirles una pequeña porción de la palabra de Dios para ministrar nuestra ofrenda, y está en Mateo capítulo 5, versículo 23. Mire lo que dice la palabra del Señor. 5:23. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué le parece, hermanos? A veces el ofrendar se hace un acto mecánico, ¿no? Yo resisto cuando estoy en un evento o en un culto y se habla de gastos a la hora de ofrendar, porque entonces la ofrenda se convierte en una colecta y eso no es lo que Dios espera de nosotros, sino ofrendar. Y esto que Jesús enseña habla de la actitud del que ofrenda, de cómo tiene que estar el corazón para que nuestra ofrenda sea acepta delante del Señor. Así que yo quiero pedirte que ores en este momento y que pienses ahora en esto. Si hay quizá alguien a quien tienes que acercarte, que pedirle perdón o que arreglar alguna cuenta, para que realmente Dios pueda bendecirte con la bendición, con el poder que está atrás de la ofrenda. La palabra de Dios dice que Él da semilla al que siembra, o sea, Dios no tiene problema. La ofrenda es algo que damos porque de Él recibimos, no es que uno da de algo nuestro, ¿no? Quizá la gente que por ahí hace como una planillita de cálculo, sí, puedo, no puedo, no entiende este principio, que es Dios quien da semilla al que siembra. Entonces también debemos revisar la actitud de nuestro corazón cuando nosotros nos acercamos al Señor. El Señor es poderoso para suplir. Usted no se haga problema por el dinero, usted hágase problema por tener el corazón, por entender la palabra y por ser acepto delante del Señor en esta área también. Amén. Les invito a estar en pie. Vamos a orar al Señor
Padre, en el nombre de Jesús, gracias en esta mañana te damos por tu presencia, porque tenemos libertad para entrar, Dios mío, al lugar santísimo donde tú estás, contemplar la hermosura de tu santidad. Lo hacemos a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, quien nos abrió ese camino nuevo, Señor, a través de su carne, de su sangre, Señor amado, y estamos más que agradecidos. Señor, queremos despojarnos de todo pensamiento que nos limite, Dios mío, de todo pensamiento erróneo, Señor. Y ahora en el nombre de Jesús acercarnos a ti como tú nos dices en tu palabra. Por eso, Señor, ahora si hay algo que tenemos con alguna persona, Señor, algo que arreglar, algo que perdonar, Dios mío, en esta hora tu Espíritu Santo esté trayendo convicción sobre nuestras vidas, Dios mío. Oh, sí, en el nombre de Jesús, Señor, porque tú eres, Dios mío, quien tienes todo lo que nosotros necesitamos. Nosotros queremos, Señor, darte con todo nuestro corazón, pero también, Señor, con el corazón en orden contigo, amado Dios. Por eso te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada detalle, por cada enseñanza que tú nos das, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que bendigas a tu pueblo en este día. Señor, a los que están aquí, a los que no han llegado, Padre amado, por diferentes circunstancias. Señor, tú estés ordenando todas las cosas, estés guiando a tu pueblo, Señor, a un nivel mayor de conciencia en tu presencia, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Y todo lo que el enemigo levante sea quitado, Dios mío, para la gloria y la honra de tu nombre. Y tú seas exaltado en todo, Señor, en todo, Padre, para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, te bendecimos, te adoramos con todo nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ofrendamos al Señor. Gracias. Bendiciones. Gloria a ti, Cristo. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios.
presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Gracias, Jesús. Bendito tu nombre. Tome su asiento, por favor. Quiero invitarle en esta hora a abrir la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 22. Hechos 22. Vamos a estar leyendo unos versículos ahí. Y aprovecho para darle la bienvenida a aquellos que nos ven, quizá en diferido, pero deseamos que la presencia de Dios que podemos sentir aquí en esta hora pueda sentirla usted ahí en su hogar también. Señor le bendiga grandemente. Hay, gracias a Dios, personas que nos siguen a través de las redes sociales, que están atentas. Y es una bendición poder bendecir. Amén. Gloria a Jesús. Hechos 22, vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Antes de compartir la palabra, el próximo jueves, que tenemos reunión aquí a las 20 horas, vamos a tener una pastora invitada que va a venir a compartir la palabra, así que le animo a que se haga el tiempo para estar. El jueves pasado éramos 30 hermanos. Hay días que aquí hubo menos personas, pero yo bendigo porque es un culto en la semana que es de inspiración, de palabra evangelística, de consuelo, de fortaleza. Así que bueno, no sé qué es lo que va a compartir esta pastora este jueves, pero seguramente va a estar muy bueno, así que le animo a que pueda estar aquí el jueves a las 20 horas. ¿Encontró Hechos 22? Vamos a leer del versículo 6 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles.
y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Hasta ahí leemos la palabra de Dios. Cierre sus ojos. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Oh Dios mío, yo te pido que en esta hora tu Espíritu Santo lleve cautivo todo pensamiento a tu presencia. Señor, derrama tu poder en este día sobre cada uno de nosotros. Señor, tu presencia nos haga temblar en nuestro corazón, amado Dios, porque estamos delante de ti en este día. Oh Señor, honramos tu nombre, te damos gracias y yo te pido, Señor amado, tu guía y tu inspiración para transmitir tu palabra como está en tu corazón para tu pueblo. En el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo te dije lo que iba a predicar. No, a Mariana le pregunto. No, gloria a Dios. Bueno, gracias por orar y por confirmar la palabra, porque el título de este mensaje es Oí una voz. Y para ubicarnos en este pasaje, después del tercer viaje misionero, el apóstol Pablo regresa a Cesarea. Cesarea es una ciudad que está al norte de Jerusalén. Y va a la casa de un hombre que usted va a recordar, un tal Felipe, el evangelista. Aquel que fue uno de los 7 primeros diáconos, que después, cuando vino la persecución, salió a predicar. El que se atrevió a entrar a Samaria y predicarle a los samaritanos. El que después estaba sensible a la voz del Espíritu Santo y oyó la voz que le dijo: andá por este camino, y le predicó al etíope. Y ese Felipe, que después le terminó de predicar, dice que el Espíritu Santo lo tomó y lo llevó a una ciudad llamada Soto, así. Bueno, ese hombre, Pablo, aterriza ahí en su casa en Cesarea. Este hombre estaba sentado en esa ciudad con su familia. Dice que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Qué linda herencia espiritual, ¿eh? Usted siembre, si es joven, siembre su juventud en el Señor, y cuando sea grande va a cosechar cosas hermosas de parte del Señor. Así que estando ahí en Cesarea, viene un profeta llamado Agabo, y estando ahí delante de Pablo, toma el cinturón de Pablo y dice: al hombre que es dueño de este cinturón, en Jerusalén lo van a agarrar, lo van a azotar, lo van a maltratar. Entonces imagínense los hermanos, le dicen a Pablo: Pablo, no tenés que ir a Jerusalén, mirá lo que te va a pasar. Pablo le dice estas palabras: ¿por qué me rompen el corazón? Le dicen, ¿por qué me ponen carga? Yo estoy dispuesto no solo a ser maltratado, sino incluso a morir en Jerusalén si es necesario. Así que él, con todo este aviso, con toda esta circunstancia, va a Jerusalén, y cuando llega a Jerusalén va a ver a Jacobo, que era el líder de la iglesia, era el medio hermano del Señor Jesús, hijo de José y de María, el autor de la carta de Santiago. Santiago y Jacobo es el mismo nombre. Así que estando ahí en Jerusalén, va a verlo, y Jacobo le dice lo que se estaba diciendo en Jerusalén. La voz que se corría en Jerusalén. Hechos 21:17 dice así: cuando llegamos a Jerusalén, el que está hablando en primera persona es Lucas, el autor de Hechos, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, es decir, a abandonar la ley de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres.
y le dice Jacobo, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Para que usted se ubique, cuando vino esa gran persecución, muchos cristianos salieron a diferentes lugares y fueron predicando por diferentes ciudades. Y en los viajes misioneros Pablo siempre llegaba a una ciudad y al primer lugar que iba era a la sinagoga. ¿Por qué? Porque con la dispersión que había en diferentes ciudades, la sinagoga era un lugar donde los sábados se reunían a leer el Antiguo Testamento, los libros que tenían escritos, los manuscritos, y ahí compartían. Así que Pablo predicaba siempre primero a los judíos y después a los gentiles. Entonces, en la iglesia naciente, fuera de Jerusalén, había una mezcla de judíos y de gentiles. Entonces, en Jerusalén, donde los apóstoles se quedaron, se siguió predicando la palabra. Pero la mayoría de la gente de Jerusalén eran judíos que se convertían. Entonces Jacobo le dice, hay millares de judíos que se están convirtiendo. Pero se escucha, se oye, se dice que vos le decís a los judíos que ya no circunciden más a sus hijos, que nieguen la ley de Moisés. Entonces te están esperando, Pablo, para... ¿Qué hay con esto? ¿Qué pasa con esto? Y ya había ocurrido que se reúne el concilio en Jerusalén y se manda una carta a todas las ciudades por manos de Pablo de Silas, donde se dice qué hacer con los gentiles. Porque muchos judíos que se convertían decían, los gentiles hay que circuncidarlos también. Pero Pablo también explica y dice, si ustedes se circuncidan, o sea, los que no son de la ley, se ponen bajo la ley, tienen que cumplir toda la ley, no les aprovecha. Entonces, solamente que se circunciden. Entonces, los apóstoles, encabezados por Santiago, dicen ellos, y quedan de acuerdo, dice ellos, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponerles una carga, o sea, que no se circunciden los gentiles, sino solamente que se guarden de fornicación, de los sacrificados, los ídolos, de ahogado y de sangre, ¿no? Entonces, esa era la orden que había entre los gentiles. Pero estaba ese problema. Entonces, trazan un plan donde se propone, digamos, una salida para esta situación. Le dice Jacobo, mira, yo te hago este comentario. No lo quiero leer, pero está ahí en el capítulo 21, le dice, hagamos una cosa, mira, hay 4 varones que tienen que presentar un voto en el templo. Entonces vos acompañalos a ellos, pagá por ese voto y vos también ofrecé un voto. Entonces rasurate la cabeza y presentá ese voto con ellos. Entonces cuando los judíos te vean entrar en el templo, pagar un voto, se les va a disipar esa idea de que vos estás en contra de la ley de Moisés. Entonces Pablo acepta eso y va a purificarse con los otros judíos, pero ¿sabe qué pasó con ese plan? No da resultado, porque en el versículo 27 y 28 del capítulo anterior, del 21, dice así, unos judíos de Asia, pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces. Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo y la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Es decir que, como lo vieron a él, que había venido con... no me acuerdo cuál era el hermano que él había traído, a Trófimo de Éfeso, dice que se imaginaron que lo metió en el templo. Y había una parte del templo donde solamente podían entrar los judíos. Entonces, cuando hacen este plan, resulta que ese plan no da resultado porque se levantan hermanos judíos de Asia y dan voces diciendo esto, esto y esto. Y hermanos, a lo largo de estos 2 capítulos
se nos habla de voces, de ciertas voces. Y primero Pablo está relatando, cuando el primer pasaje que le leí, bueno, cuando estos se levantan así y alborotan, dice que lo agarran a Pablo y lo empiezan a golpear. A veces nosotros no tenemos dimensión de eso. Venimos tranquilos acá al culto a disfrutar. A Pablo lo agarraron, esto que hacían voces, ¡ayudad! Dice que le empezaron a pegar hasta que vino el tribuno romano. Cuando vinieron los romanos, lo dejaron de golpear a Pablo. Me imagino a Pablo limpiándose la sangre. Dice, y procuraban ellos matarle, versículo 31, 21-31, y se le dio aviso al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. ¿Cuánto habrá pasado? Imagínate si vos te vas del culto ahora y te agarran ahí en la esquina, te sopapean, capaz que decís, no vengo más, no es de Dios. Hay hermanos nuestros, hermanos, en diferentes partes del mundo, que venir al culto es poner en riesgo la vida. Pero buscan reunirse, buscan compartir. Tener una Biblia es como tener, no sé, una bomba atómica en la casa. Sin embargo, tienen y atesoran la palabra de Dios. Así que, cuando viene el tribuno, dice que eran tantas las voces que el tribuno no sabía qué le pasaba. Es más, el tribuno lo confunde. Él había habido hacía poco una sedición de un egipcio y le dice, ¿eres tú el egipcio ese? Y Pablo dice, no, yo no soy. ¿Me dejás hablar al pueblo? Entonces lo sube a unas gradas y hace Pablo así con la mano. Entonces todos se callan para escuchar a Pablo y ahí Pablo empieza a relatar su testimonio. Y dice cómo él era celoso de la ley, cómo había crecido y había sido instruido a los pies de Gamaliel. Y llega el momento que les leí en el versículo 6, donde habla de su conversión. Donde él iba en busca de cristianos para llevarlos presos a Jerusalén. Y cuando iba con esa idea, dice que ocurre algo. Y eso es lo que yo llamo, hermanos, esa voz suprema que rompe nuestras estructuras, nuestros pensamientos, nuestras ideas y nos conduce a la salvación. Tú has escuchado esa voz. Si estás aquí, has escuchado esa voz. Recuerda ahora dónde. Yo recordé dónde, hermanos. Recordé en la casa de un amigo, ya lo he contado en alguna oportunidad. Iba yo a hacer planes para salir una noche, un fin de semana, como tantos fines de semana. Y mientras mi amigo se bañaba, había ahí un muchacho que le estaba hablando con la mamá de él y me predicó a mí el evangelio. Y en un momento en que yo me burlaba y que yo le decía que no, que esto, que le había agarrado la Biblia y se le había revoleado así en la mesa, él me dijo, por palabra de ciencia, ¿sabés lo que te pasa a vos? Vos te sentís inferior a las demás personas, vos tenés esto. Me dijo cosas, no recuerdo en este momento, pero yo recuerdo que me impactó tanto porque eran cosas que solamente yo las sabía y mi almohada, porque yo venía de salir, de hacerme el canchero, de que era el vivo bárbaro con mis amigos, y cuando me acostaba en la cama, lo recuerdo, se lo digo delante del Espíritu Santo, yo decía, mi vida es una mentira. Y me rompía la cabeza en eso. Entonces, cuando él me dijo eso, yo sentí esa voz suprema, y ahí nomás me habrá visto los ojos desorbitados quizá, y me dijo, ¿querés saber que Dios te ama y que Dios tiene poder? Y yo dije, sí. Y no fueron más palabras, él oró por mí, Dios me tocó. Después de que Dios me tocó, me sorprendió el suelo, porque siempre lo cuento, no me dijo, che, fíjate que si te vas a caer, si sentí, no, nada. Simplemente me dijo, cerrá los ojos, y yo no sentí ni que me tocó ni nada. Tuve una visión donde vi que Dios me sacaba, vio esas fotos del universo todo negro y me vi yo desnudo y dos manos que me levantaban así. Y cuando abrí los ojos vi a mi lado el suelo.
Me dijo, tranquilo, tranquilo, Dios te tocó. ¿Querés recibir a Jesús como tu Salvador? Sí, le dije yo. Y ahí me hizo repetir la oración de fe. Y cuando terminé, le pregunté, le dije, ¿nosotros qué somos? Menos mal que no me dijo un banda punta roja, porque si no yo hubiera salido, él me dijo, me tendría que haber dicho cristiano. Él me dijo, somos evangélicos pentecostales. Así que yo salí con la capa de evangélico pentecostal atrás, fui y dije, conocí a Jesús, me pasó esto, me pasó lo otro. Esa es la voz suprema. Vos la escuchaste. Vos, conocemos tu testimonio ahí en ese momento cuando estabas por quitarte la vida. Quizá hubo alguna situación donde escuchaste esa voz que Jesús te dijo, yo soy Jesús. Yo tengo lo que vos necesitas. Esa voz suprema es la que conduce a las personas a la salvación. ¿No es hermosa esa voz? Hoy, esta mañana revisaba el mensaje nuevamente y dije, voy a tener que... que me predicó a mí con tanta fe tenía 6 meses de convertido nada más. Y después, por lo que supe, le perdí el rastro, fue medio personaje siempre y anduvo ahí, después se apartó, no sé qué cosa. Pero yo hoy recordé y dije, yo lo tengo que buscar y le tengo que agradecer porque él fue el portavoz de esa voz suprema para mi vida. Y desde ese día yo me convertí al Señor y sigo en el año 86 hasta ahora, agosto del 86, me acuerdo, una semana antes de irme de viaje de egresados a Bariloche. Tenía una valija llena de whisky, vodka y un montón de cosas. Y nadie me dijo nada. Yo lo único que supe, por convicción del Espíritu Santo, que no tenía que tomar y que no tenía que hacerme el galán, porque no era galán, pero usted me entiende, ¿verdad? Así que esa convicción tuve del Espíritu Santo y de ahí, gracias a Dios, nunca más tuve necesidad de emborracharme ni de nada. El Señor fue sanando mi corazón y pude, por esa voz suprema, conocer la gracia del Señor. Así que Él dice, yo yendo de camino como al mediodía me rodeó mucha luz del cielo. Fíjese lo que es la gloria de Dios, que a la luz del mediodía sobrepasa la luz del sol. ¿Puede usted mirar al sol? Bueno, la gloria de Jesús se le presentó a Pablo, lo tiró del caballo y vio esa luz caí suelo y oí esa voz que me decía, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Él iba con esa intención, él iba bajo una mirada, bajo un supuesto propósito, como ibas vos en la vida, o quizás sin propósito. Pero ahí vino esa voz suprema que te trajo a la salvación. ¿Qué es lo que te dijo a ti el Señor en ese momento? Yo tengo lo que vos necesitas. Cada uno quizá le ha hablado de diferentes maneras. Ahora, ¿por qué produjo esa voz suprema ese efecto? Porque esa voz va cargada de convicción del Espíritu Santo. Muchos dicen, sí, yo había escuchado, sí, me habían invitado a la iglesia, pero ese día, glorioso día donde el Señor se te reveló, ahí fue el momento justo, porque Dios nunca llega tarde, donde el Espíritu Santo te dio convicción y vos quizá, imagínate que Pablo cuando le pasa eso, lo primero que dice es, ¿quién eres? ¿Qué? Señor. Está reconociendo algo superior a él. ¿Quién eres, Señor? Y Dios y Jesús se le revela, yo soy Jesús, ¿no? Así que esa convicción del Espíritu Santo es la que cae sobre nuestras vidas y nos hace oír esa voz suprema que nos conduce a la salvación. Y mire qué curioso, versículo 9 dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron. Imagínate, si vos vas al mediodía, yo no me imagino cómo pudo ser, pero una luz más fuerte que la luz del sol del mediodía,
y se espantaron. Y dice, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Qué bárbaro, hermanos. Y quizá te haya pasado lo mismo, que vos oíste esa voz suprema y tu familia, ¿qué te dijo? Estás loco. ¿Sabe una de las cosas que me dolía a mí más cuando me convertí? Que mi familia no me acompañara. Y de golpe escuchaba testimonios de personas que decían, y yo conocí al Señor y le conté a mi familia y toda la familia corría a la iglesia. Y a mí me pasó todo lo contrario. Me trataron de loco, me quisieron mandar al psiquiatra, hablar con un sacerdote, me dijeron que había caído en una secta, pero yo oí esa voz suprema. Y esa convicción del Espíritu Santo fue más fuerte que mi personalidad, porque si no, yo cuando, alguna vez también lo conté, me sentaron en la camita del hospital donde estaba mi abuelo internado, que había recibido al Señor, también estaba en coma y se despertó y recibió a Jesús. Y yo me imaginé que al otro día iba y lo encontraba a mi abuelo sano, y al otro día fui y estaba de vuelta en coma. Entonces me sentaron y me dijeron, mi papá, mi mamá, mi hermana, los dos médicos. Mi papá me dijo, vos necesitas urgente acción psiquiátrica. Mi mamá me dijo, hijo, con dolor tenés que hablar con un sacerdote porque te metiste en una secta satánica. O sea que un pastor envenenó a toda una congregación, una vuelta. Un hecho real. Y mi hermana se acopló ahí y me dijo, vos estás endemoniado, me dijo, o algo así. Pero yo había escuchado esa voz, hermanos, y hoy me doy cuenta que fue más fuerte, porque si yo hubiese tenido una conversión a medias o me hubiera parecido, quizá ese día yo me volví atrás, porque siempre me importó más lo que dijeran las personas que buscar esa aceptación. A veces cuando uno se siente inferior busca aceptación, ¿no? Entonces está tratando de esperar la palmada o el amén. Entonces quizá te pasó que los que están cerca tuyo no oyeron la voz del que te llamaba, pero es porque era para ti. No esperes que todos te comprendan o que todos te apoyen o te aplaudan o te acompañen en lo que Dios te ha dicho. Si has escuchado esta voz de decirle al Señor, de que el Señor te dice, yo soy lo que vos necesitas, vos seguilo y no te preocupes, no te alteres, no pelees, no discutas, solamente agradecele al Señor que vos pudiste escuchar esa voz que te condujo a la salvación. Amén. Muchos se quedan en el camino porque quieren escuchar la voz de aprobación de otras personas. Pero vos concentrate en escuchar solamente esa voz que te lleva a conocer a Cristo. Luego él oye otra voz, oye instrucciones. En el versículo 10, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Qué le habla eso usted? Habla de un Dios que planifica, que no es un improvisado. ¿Qué haré, Señor? Por ahora, anda a Damasco y allí se te va a decir todo lo que está ordenado que hagas. El Señor, cuando le está hablando, ya lo asume en condición de siervo. El Señor sabe lo que nosotros somos capaces de hacer, hermanos. Por eso cuando Dios traza un plan para nuestras vidas, ese plan, nunca vos tenés que pensar, no, yo no lo puedo hacer, porque si Dios traza ese plan, es porque Él te va a dar la gracia y las herramientas para que vos lo puedas cumplir. El que dice, no, yo no puedo, o yo no sé, o yo no estoy a la altura, en realidad no conoce a aquel que da la voz de la instrucción. Porque la palabra dice claramente, ¿quién eres tú, hombre, para que alterques contra Dios? Yo le voy a decir a Dios lo que Él tiene que hacer. ¿Son más altos mis pensamientos que los de Dios? No, al revés. Entonces, con esa voz tan profunda que
convierte el corazón de Saulo, viene esa voz que le dice, ya está ordenado lo que vas a tener que hacer. Lo asume como siervo. Y ahí, hermanos, es donde se produce a veces una división entre los cristianos, porque según el encuentro, la conversión que el cristiano tiene, muchas veces surge un problema para nosotros. Esa voz que nos lleve a la salvación la oímos, ¿por qué? Porque era lo que necesitábamos. Estábamos mal, por alguna circunstancia nos acercamos, alguien nos predicó, conocemos al Señor, el Señor responde, esa voz nos conduce a la salvación. Entonces, como puso hoy Darío a la mañana, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Ese versículo pusiste, ¿no? Exactamente. Entonces tenemos salvación y nos da paz en el corazón. Ahora después, hermanos, a veces hay un conflicto porque nos cuesta oír la voz de la instrucción. Lo que está ordenado que hagas, ahí ya hay. Ahí es donde muchos se quedan en el camino. Porque escuché la voz, me trajo a la salvación, pero como me fortalecí, como recibí oxígeno, me encamino hacia mis mismos planes. Ahora con el Señor voy a poder hacer lo que quería hacer. Hermanos, ¿cuánta gente sale de un problema y es como los 9 leprosos, ni gracias para el Señor? No vuelven como volvió ese leproso samaritano a darle la gloria al Señor. Y Jesús lo miró y dijo, ¿no eran 10? ¿No fueron 10 los sanos? ¿No sané yo a 10? Sí, pero uno solo volvió. Tenemos que cuidarnos, hermanos, y hoy quiero que ustedes entienda que cuando el Señor viene con esa voz de salvación, atrás hay una voz de instrucción que nosotros tenemos que escuchar también, porque Él tiene eso. Y esa voz de instrucción es la que nos ordena en Cristo, en esta nueva vida, en este nuevo camino. Esa voz nos ordena y está dada, hermanos, por la palabra que nosotros recibimos en los cultos, por el discipulado que uno recibe cuando va entendiendo por qué nació de nuevo, por qué no conocía al Señor en el lecho de la muerte, me morí y entré al cielo. ¿Por qué ustedes, chicos jóvenes, conocen al Señor de jóvenes? ¿Por qué? Lo hubiera conocido de viejo, así andaba bolicheando por ahí como mis amigos. ¿Crees tan bajo lo que el Señor tiene para vos? Al contrario, gozate y descubrí lo que Dios ha ordenado para tu vida, porque eso es maravilloso. Lo que Dios tiene para ti es lo mejor, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y luego en el versículo 12 del capítulo 22 aparece este hombre Ananías. No es un famoso de la época, nada por el estilo, simplemente hay una referencia, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Gloria a Jesús. Conozcas lo que Dios tiene para ti, para que veas al justo, a Jesús, para que veas quién es y qué es lo que Él puede hacer en tu vida, y para que oigas la voz de su boca, lo que quiere decirte, lo que quiere enseñarte, lo que quiere revelarte. Eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros también. Este es un propósito que nos unifica a todos los cristianos, a todos los hijos de Dios. Dios quiere que conozcas su voluntad, que veas
quién es el justo, que conozcas a Jesús. El viernes hablábamos en la reunión de varones que lo que Dios quiere es que nosotros tomemos la forma de su Hijo. Él quiere formar en nosotros a su Hijo Jesucristo, que la gente nos vea y nos vea parecidos a Jesús, cada día más parecidos a Él. Y quiere que oigamos la voz de su boca. No es que me salvé y chau. No, Él quiere que yo escuche lo que Él quiere decirme, enseñarme y revelarnos. Ahora yo le hago esta pregunta a usted. ¿Cuántas veces oyó usted hablar de propósito? Dios tiene un propósito para ti, cartelitos de Instagram, reels de esto, de lo otro, predicadores eufóricamente diciendo, porque Dios tiene un propósito, y la gente de abajo diciendo, amén, amén. Todos escuchamos de eso, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, que Dios quiere cosas con vos, pero ¿qué pasa? ¿Sabe qué es lo que pasa muchas veces? Lo que pasó en Jerusalén, versículos 27 y 28. Vinieron estos judíos de Asia, lo leí recién, y cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces. Como decía hoy la hermana, voces que vienen a nuestra mente, a nuestra vida, que luchan y se ponen en contra de esa voz de la boca del Señor que nosotros tenemos que oír. Y cuando esta gente alborotó la ciudad, hubo una confusión. Nadie sabía mucho por qué. Parecía piquete argentino. ¿Vio que dicen por qué el piquete? No saben por qué es, pero están ahí, van. La gente en Jerusalén dice, que no, entonces llegando el tribuno, no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, les mandó llevar a la fortaleza. No se entendía lo que pasaba. Y eso pasa, hermanos, cuando nosotros abrimos nuestra mente a diferentes tipos de voces. Se produce confusión, se produce ruido, y perdemos la posibilidad de oír la voz de la instrucción. A veces las voces traen mentiras, a veces traen engaños, traen confusión. ¿Para qué, hermanos? El enemigo está detrás de todo eso. ¿Sabes por qué? Porque no quiere que escuches la voz de la instrucción. Que entiendas por qué sigues con vida. ¿Vos creés que vivís solamente para llegar a fin de mes y pasar un calendario, cumplir años? El que te llamó con la voz de Suprema para que le conozcas, quiere que oigas la voz del justo, guiándote cada día de tu vida. Y el enemigo no quiere eso porque sabe que si tú oyes la voz del Señor, y tú eres una persona que se consagra a Cristo, vas a ser un problema para el enemigo. Entonces él viene con esa estrategia y alborota y confunde y trae ese ruido para que no escuchemos la voz de la instrucción. Y mucha gente está bajo esa confusión. Y a veces, hermanos, para justificar sus acciones, yo he oído decir muchas veces, hace tantos meses que vengo orando. Pero mire, el que usted haga meses que viene orando, no significa que usted esté escuchando la voz de Dios. Porque yo puedo orar por algo y decir, Señor, esto. Y me levanto y digo, hace 6 meses que estoy orando por esto. ¿Pero has oído la voz de Dios? ¿Has oído la instrucción de Dios? ¿Has oído lo que Dios quiere y tiene para ti? Porque eso es lo importante. Así que ojo, hermanos, con esto. Porque muchas veces nosotros, como ya conocemos el Evangelio, tratamos de justificar nuestras acciones. Pero acá la pregunta es,
¿Has oído la voz de la instrucción? ¿Ha podido el Señor decirte qué es lo que Él quiere hacer en tu vida? ¿Has puesto atención en eso? ¿O simplemente dices, no, porque yo vengo orando, porque yo estoy en esto, para justificar tu propio plan y tu propio proyecto? Pero hermanos, la voz de Dios tiene orden y tiene equilibrio. Dios es un Dios de orden. Mire lo que dice Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? El 5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Sabe qué es eso? Orden. Pero es más fácil ver el error en el otro que ver yo mi propio error. Ver mi propio error me significa a mí ir a humillarme en la presencia del Señor y decirle, Señor, háblame. Porque nuestra propia alma se justifica, se autojustifica. Y no le estoy hablando, hermano, de acá como diciendo, escuche, no, yo le estoy hablando de mi propia humanidad. Yo tengo que hacer un esfuerzo para ir a buscar y decir, Señor, háblame en esto. Porque mi pensamiento podría llevarme a autojustificarme yo de ciertas cosas. Pero yo quiero oír la voz del justo sobre mi vida. Quiero saber realmente lo que Dios tiene. No quiero ser una persona liviana de decir, no, yo temo a Dios. Y quiero que el temor de Dios me acompañe siempre para no errar, hermanos. Y te aconsejo que hagas de la misma manera. Porque si no doblegamos nuestro orgullo delante del Señor, difícilmente escuchemos la voz del justo. Pero podemos tener ciertos indicios. Por eso les digo que la voz de Dios tiene orden. No, porque Dios me dijo que tal cosa, pero pará. ¿Y esto no te dijo primero? ¿Por dónde va a empezar Dios? Por nosotros. Primero la viga, después veo la paja en el ojo del hermano. Porque así es Dios, Dios de orden. Hablando de los requisitos, por ejemplo, para los pastores y para los siervos de Dios en general, 1 Timoteo 3, del 6 al 7, dice que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Sabe qué quiere decir neófito? Viene de la palabra griega neo, nuevo, fito, planta. Entonces un neófito sería como un recién plantado. Entonces nos habla de un orden de madurez espiritual. Y es como dice el dicho, ¿no? Hay un dicho que decía, todavía no sabés caminar y ya querés correr. Todavía no podés ver en tu propia vida y andás juzgando temas espirituales. Yo veo, hermano, por Facebook, por cosas, iba a decir tonto, pero no quiero decir tonto. Personas que se ponen a mirar y a juzgar siervos de Dios, que yo no digo puede o no, pero se ha creado como un ministerio de la crítica ministerial. Cualquiera pone en tela de juicio esto o lo otro, y nadie sabe de precios, de cosas, y no estoy defendiendo a nadie, hermano, porque yo cuando veo errores en los demás trato de decirle al Señor, Señor, líbrame a mí de no cometer esos errores. Pero hermanos, a veces no sabemos caminar y queremos correr. Queremos juzgar movimientos espirituales y no hemos vencido ni siquiera doblegado nuestra carne en algo. Entonces, si usted quiere escuchar la voz de Dios, sepa que la voz de Dios tiene orden y tiene equilibrio. Ahora, ¿cómo diferenciar la voz de Dios del pensamiento propio? Porque claro, mire, yo he escuchado la voz de Dios muchas veces, pero no le he escuchado el tono de voz. ¿A qué me refiero con esto? Yo no he escuchado una voz grave, así como la de Horacio, que me diga, Mariano, lo que quiero que hagas es... Yo he escuchado una directiva,
pero la he escuchado en mi mente. Pero he tenido la seguridad de que esa es la voz de Dios, de que ha sido la voz de Dios. Porque ha venido en un momento especial, porque ha sido contrario a mi pensamiento, ¿no? Ahora, ¿cómo diferenciar la voz de Dios del pensamiento propio? Hay un método. Primero, hermanos, lo que yo he recibido, supuestamente como una palabra de Dios, ponerlo a la luz de la palabra escrita. Lo que he recibido, ¿es bíblicamente correcto? ¿Está dentro del orden de Dios? Primero y fundamental, hermano, fundamental. Mire, tristemente alguien nos contó una historia en una oportunidad de dónde nació una rama de una secta y salió justamente de un líder que se levantó una noche y dijo, Dios me dijo esto. Y por el testimonio que tenía esa persona, un montón de gente le dio credibilidad a esa, entre comillas, revelación y se hizo una división y se derivó en una secta. Ese hombre después reconoció, pidió perdón, pero ya esa secta siguió su camino. Qué tremendo, hermanos. ¿Cómo tenemos que tener temor de Dios cuando decimos Dios me dijo? Entonces, primero, para diferenciar la voz de Dios del pensamiento propio, ponerlo a la luz de la palabra. Es algo bíblicamente correcto. Segundo, me edifica, me hace crecer espiritualmente, puedo vislumbrar tener lo que a Dios le importa a través de eso que Dios me está hablando. Vuelvo a comentarle lo que compartíamos, una parte con los varones, ahí cuando dice Romanos 8, que Dios quiere que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo. Entonces, esto que Dios me dice, me lleva a mí a tomar la forma de Jesús, me hace parecido a Jesús, me lleva a hacer lo que Jesús haría en ese momento. No, a mí Dios me dijo que lo maldiga a este. Ajá. Dios me dijo que no lo perdone, desgraciado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo Jesús a la cruz. Entonces yo ese pensamiento, entonces yo tengo que ver, me edifica, me hace crecer espiritualmente, porque el pensamiento propio, hermano, me hace sentir bien a mí. Tenés razón, me dice, tenés razón en hacer lo que haces, tenés razón en pensar como pensás. Mirá lo que te hicieron, ¿eh? Es el pensamiento propio. Y no estoy hablando de tirarse y que todo el mundo le camine así por la espalda, sea el trapo de piso de la gente, no estoy diciendo eso. Pero ver, vislumbrar. Muchas veces es la voz del propio deseo. Y cuando uno hace este mero análisis bíblico, ese pensamiento, ¡tum!, cae por tierra. Así que si te cae por tierra algún pensamiento, en vez de entristecerte y decir, ay Señor, pero yo al final creí, alegrate, porque Dios te libró de un error, te libró de quedar patinando en el barro, de ir por afuera, vaya a saber hasta dónde, hasta volver a entrar al camino a donde Dios te quería llevar. Hermanos, por eso yo digo, a la voz, escuchamos la voz esa que nos da convicción y nos lleva a convertirnos, y después la voz de la instrucción parece que no la escuchamos. El alboroto tras voces, nuestros propios pensamientos, nuestros propios deseos, no nos llevan a escuchar la voz del justo. ¿Sabe qué dice la ley de Moisés que hay que hacer con un profeta? ¿Qué se hacía en un profeta del Antiguo Testamento cuando daba una palabra que supuestamente era de Dios y no era de Dios? Se probaba que esa palabra no era de Dios. ¿Sabe qué había que hacerlo? Apedrearlo. Muy bien.
vayan haciendo piedritas de plástico que no duelan, hermano. Porque antes en el Antiguo Testamento, al que decía Dios me dijo y era mentira, lo apedreaban. Y volviendo al pasaje central, capítulo 22, versículo 15, Ananías le dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es decir que Dios le revela el propósito e inmediatamente le dice, ¿por qué te detienes? Yo no sé, no sé si Saulo quedó en ese momento ahí medio tecleando, pensando en su, no sé, no puedo decir, no podemos hacer una conclusión, pero no por casualidad, ahí le dice, ¿por qué te detienes? Y el Señor nos dice hoy a nosotros, ¿por qué te detienes? Si Dios quiere que oigas la voz de la instrucción para hacer lo que el Señor tiene para ti. Gloria a Dios. Hermanos, ¿cuántos de los que están aquí ya Dios les ha hablado lo que tienen que hacer? No levante la mano, pero dígase en su corazón, si yo sé lo que tengo que hacer. Voy a decir yo, grandulote ya, ay, no sé lo que tengo que hacer, yo sé lo que tengo que hacer. Entonces, ¿por qué te detienes? Aleluya. Pablo sigue contando y sigue contando lo que pasó, lo que hizo, y en el versículo 21 dice, pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Antes les dijo, Dios me dijo que no me iban a escuchar acá en Jerusalén, y yo me imagino los judíos, ¿no? Dios me dijo, imagínese que yo voy a hablar con usted y le digo así, vos sabés que te iba a contar una cosa, pero la verdad que no te la voy a contar porque vos no me vas a entender. ¿Usted cómo se siente? No, sabes que no te da para entenderme. Entonces, Pablo le dice ahí a los judíos, y me dijo, sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Los judíos por adentro habrán dicho, ¿cómo Dios te dijo que nosotros no? ¿Que somos tontos nosotros? ¿No vamos a escuchar el testimonio? ¿Qué? Y sigue hablando un poquitito más hasta que le dice, pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y el versículo 22 dice, le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Hubo una palabra que fue el límite y dijeron, hasta acá te escuchamos. Ya te escuchamos recién que nosotros, que Jerusalén, y ahora te vas a los gentiles, y hasta acá le escucharon la palabra. Y entonces alzaron la voz y dijeron, quita a tal hombre porque no conviene que viva. Le oyeron hasta esa palabra, hermanos. Y cuando nosotros nos detenemos en la instrucción que Dios nos da, nos puede pasar esto, hermanos, que llega un momento que la palabra de Dios choca con nuestro pensamiento, con nuestra idea, y nuestros límites mentales con lo que nosotros estamos dispuestos a hacer, y ahí empieza una lucha en el cristiano. Y claro, no podemos negar la voz que nos trajo a conocer a Cristo. Yo no he conocido a nadie que me haya dicho así, mire, la verdad, yo conocí a Cristo, pero la verdad, muy bueno todo, pero sinceramente no me interesa más seguirlo a Él. Me voy al mundo. No he conocido yo en 30 y pico de años una sola persona. Sí he escuchado a muchos decir, no, sí, no, el Señor todo bien, pero la iglesia esto, pero los pastores esto, pero los hermanos esto. Un montón de excusas para no oír la voz de la instrucción y hacer lo que Dios quiere. Si estás en ese momento, huí de esa situación y
humillate ante Dios, busca la palabra del Señor para que el Señor te libre. Porque ahí viene la confusión y ahí viene la autojustificación y creemos que podemos decir delante de Dios, no, sí, por esta o cual razón, pero Dios nos va a juzgar a nosotros por lo que Él nos habló a cada uno de nosotros. Por eso siempre he dicho, y lo vuelvo a repetir ahora, usted tiene que ser fiel a la revelación que Dios le ha dado. Si Dios le dijo A, no busque hacer B ni C, haga A. Cuando Dios le diga B, haga B, cuando le diga C, haga C. Entonces va a ir en ese orden equilibrado donde Dios lo va a ir llevando en paz en su camino. Entonces cuando se produce eso que oímos la palabra, pero no actuamos, empezamos ahí a dar vueltas y se provoca esa situación y nosotros ahí chocamos con nuestro pensamiento, con lo que estamos dispuestos a hacer y se genera un conflicto. Yo quiero, pero no estoy dispuesto a esto y estoy ahí en ese conflicto. Pero yo quiero animarte hoy a que estés tranquilo y que decidas por la voz de Dios. Dios es equilibrado, Dios es sabio. Cuando Dios te demande algo es porque Él te va a suplir lo que sea. Tranquilízate, tranquilízate. No cometas el error de caer tampoco bajo la palabra de un hombre. Decir, no me dijo, mire, he escuchado mucha gente, pastores, que no, porque a mí mi pastor me mandó a hacer tal cosa y no oyeron la voz de Dios, oyeron la voz de un hombre y fracasaron por eso. No es que falló el evangelio, no hubo llamado quizá. Oyeron la voz de un hombre, quisieron agradar más a un hombre que a Dios. Entonces vos decidite por la voz de Dios, que es lo más seguro porque Él no se equivoca. ¿Cuánto dicen amén a eso? Gloria a Dios. Y como les decía, el título es Oí una voz. Y hay una voz que también tenemos que aprender a oír, hermanos, que es la voz de los necesitados. ¿Sabe por qué? Porque está relacionado con el Señor. En Mateo 25:34, Jesús dice estas palabras. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Hermanos, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser la voz de los que no tienen voz. Pero para ser la voz de los que no tienen voz tenemos que escuchar la gente que está necesitada. ¿Qué respuesta puedo traer yo como cristiano? ¿Qué aporte puedo hacer desde mi lugar? ¿Qué pasa cuando ves necesidad? ¿Oís la voz? Decís, voy a dedicar un tiempo, voy a dedicar un esfuerzo, voy a dedicar un dinero por el que está necesitado. Porque mira que el Señor está ahí también. Y a veces nosotros estamos tan ocupados en nuestras cosas que no oímos esa voz que es una voz importante en este tiempo. La tierra está gimiendo, la creación está gimiendo.
Hay un gemir, hermanos. Hay gente que no tiene la respuesta y tú oíste la voz suprema. Romanos capítulo 10 nos dice: ¿cómo oirán si nadie les predica? Ahora, ¿qué le vamos a decir a la gente? Yo siempre digo, no hables de la iglesia. No, vení, una vuelta, no, vení, nuestra iglesia, vení porque te abrazamos, porque te damos besitos y porque... Habla lo que Cristo hace, lo que Cristo hizo en vos. Sí, por supuesto, está bien, ¿no? Hay personas que exaltan más al hombre o una iglesia o una forma o un pensamiento que al Señor. Y la gente necesita a Cristo. Y los pastores y los siervos de Dios tenemos que llevar a la gente a Cristo, no a nosotros mismos, no a nuestra idea, a nuestra forma de pensar. Yo quiero que la iglesia crezca, que el Señor levante ministerios, pero sobre todo que la gente conozca a Cristo, que sea transformada. Si no, hermano, hacemos la comunidad de Manuel, una palabra que está de moda hoy, la comunidad. Somos una comunidad de fe, una comunidad cristiana. Hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo haga la obra que Él tiene que hacer, que se escuche esa voz suprema, que la gente escuche la instrucción. Y primero en ese orden estás tú, no pierdas ese orden. Porque va a venir otros sedientos, porque estamos en los últimos tiempos, van a venir muchos sedientos y van a oír la voz suprema y se van a convertir. Y van a estar tan hambrientos de Dios que van a escuchar la voz de la instrucción y van a obedecer y van a empezar a darle. Y vos de golpe vas a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabés qué pasó? No escuchaste la voz de la instrucción, escuchaste muchas voces que te sacaron de lo importante. Nosotros tenemos en común con el apóstol Pablo eso, que Él nos ha escogido para que conozcamos su voluntad, para que veamos al justo y para que oigamos la voz de su boca. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que has oído la voz del Señor y creo también por fe que vas a hacer lo correcto, porque a eso te llamó el Señor, a oír la voz del justo. Por eso hoy yo quiero invitarte a orar y que en intimidad con Dios deseches toda voz ajena a la voz de Dios. Escudriña, analiza lo que Dios supuestamente te dijo. Si está correcto, dale para adelante, porque Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Amén. Vamos a orar a Dios. Aleluya, amado Jesucristo. Señor, hacemos silencio en esta hora para oír tu voz. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú seas claro, certero sobre cada vida de mis hermanos, aún sobre los que están ahí en su casa, para que más allá de la voz que nos ha llevado a conocerte, hoy podamos oír la voz de la instrucción, lo que tienes para nosotros, lo que está preparado para que hagamos, Señor. Háblanos, háblanos, háblanos. Desechamos toda voz que provenga de nuestro pensamiento. Señor, hazla caer por tierra. Derriba argumentos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres digno de que te sigamos, de que estemos atentos a tu voz. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Señor, quita ahora toda confusión en el nombre de Jesús. Todo alboroto de voces sea aplacado ahora, Señor, para que solo tu voz clara, quizá como ese silbo apacible, sea oído en lo profundo de nuestro corazón, sea respaldado por tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Te adoramos, te bendecimos. Santo, 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 santo eres tú, Señor, digno de toda alabanza. Te damos gloria a ti, amado Cristo. Muchas gracias, muchas gracias, Señor.
Oh Cristo poderoso, Cristo poderoso. Cuando oímos tu voz, Señor, y estamos seguros que es tu voz, ya nada nos importa. Se van las dudas, se van los conflictos, porque es tu voz, Señor. Y esa voz es la que queremos oír. Somos tus hijos, Señor, y a eso hemos sido llamados, a conocer tu voluntad, a ver lo que tú puedes hacer en cada uno de nosotros, lo que eres capaz de hacer, a ver tu gloria, Señor, y a oír la voz de tu boca, Señor. Oh Padre, en este día ha salido voz, Dios mío, de tu trono para nosotros. Señor, que podamos trabajar esta palabra, que podamos ir a la intimidad contigo, a escuchar tu voz. Señor, líbranos de justificarnos, Señor, de nosotros, de nosotros mismos. Líbranos de la autoconmiseración, Señor, de sentirnos pobrecitos ahí, sufrientes, heridos. Señor, tú eres el justo, y diste tu vida por nosotros los injustos para llevarnos al Padre. Señor, nos levantamos en fe en este día, Señor. Nos levantamos con la autoridad de tu Espíritu Santo, con una voz rectora, Señor, sobre nuestra vida. Oh Padre amado, en el nombre de Jesús. Sí, amado Dios, yo declaro en este día, no como una declaración así, sino, Señor, como la expresión de lo que quiero para mi vida, para mis hermanos, Señor. Que cada uno podamos hacer tu voluntad, lo que has preparado. Que podamos descubrir, Señor, tu gloria moviéndose en medio de toda circunstancia. Señor, para que seas tú exaltado en todas las cosas. Y, Señor, aún oír como iglesia la voz de los necesitados. Oh Señor, no es solamente dar comida, es llevar a Cristo, es oír, Señor, es compartir, es destinar tiempo, Señor, para aquel que está necesitado. Amado, ayúdanos, levanta obreros, Señor, levanta obreros dispuestos a oír la voz de la instrucción, Señor amado. Oh Padre, donde tú seas lo primero en todas las cosas, Dios mío. Gracias, 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 Señor. Oh, tú lo dijiste, Padre, que te pidamos obreros para la mies. Señor, yo te pido en esta hora, levanta obreros capaces de oír tu voz. En el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos en pie y adoramos al Señor. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó.
Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompe. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro y ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hemos oído esa voz que nos llamó, Dios mío. Gracias, gracias. Y aún oiremos esa voz, Señor, de trompeta, llamándonos cuando tú vengas, Señor, para encontrarnos contigo y estar contigo por toda la eternidad. Pero ahora, Señor, entre tanto que tú vengas, Señor, levanta a tu pueblo en el poder de tu Espíritu Santo. Creemos, Señor, que tu iglesia es gloriosa, es sin mancha, es sin arruga, y somos parte de esta iglesia que tú vas a venir a buscar. Por eso levanta a tus hijos, Señor, a mis hermanos, amado Dios, en el nombre de Jesús, bajo esta voz de mando, Dios eterno. Muchas gracias, te adoramos y te bendecimos, nos despedimos bajo tu bendición, amado Dios. Danos una semana de victoria, una semana que podamos buscar tu rostro, amado Dios, y tú nos sigas ministrando, Dios, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios le bendiga. Recuerda, este jueves tenemos una pastora invitada para compartir la palabra de Dios, y el próximo domingo a las 20 horas y el próximo domingo vamos a celebrar la Santa Cena aquí en este lugar. Dios le bendiga grandemente y nuestra ofrenda misionera. Salude a su hermano con la paz del Señor.